Listo, creo que está grabando. Bueno, entonces hoy nos tocaría ver el taller 12, taller número 12. Este taller, pues, va a tratar, como dice acá, que ya lo haya copiado, del tema de estimación puntual, ¿cierto? Estimación puntual, y vamos a hablar de algo muy importante al momento de comparar estimadores, ¿cierto? Un par de estimadores o varios estimadores, que es, eh, ¿qué significa que los estimadores sean insesgados y de mínima varianza y cómo afecta eso a qué tan buen desempeño pueden tener los estimadores cuando uno los vaya a utilizar? ¿Listo? Me falta abrir una cosa acá, disculpen. Me falta abrir aquí el taller. Sí, el taller. Acá. Taller 12. Bueno, entonces voy a ir copiando acá. Este es el taller 12. Entonces, bueno. Entonces voy a pegar acá. Entonces, bueno, iniciemos acá. A medida que vayamos avanzando en el punto, yo les voy a explicar algunos temas que son importantes, ¿listo? Para que podamos ir realizando pues los puntos respectivos, ¿cierto? Que necesitamos algunas bases teóricas. Entonces, voy a empezar. Entonces, punto número 1, dice, tenemos una muestra, entonces sea X1, X2, que yo le memo acá de grosora esto. Entonces, tenemos una muestra que es X1, X2, hasta XN, donde aquí dice, no, N tiene que ser, o sea, N tiene que ser mayor a 3, o sea, 3 o mayor. Una muestra aleatoria de una función con f de p, que significaría función de densidad de probabilidad, dada por esto. Aquí a simple vista ya observamos que tenemos una variable que es continua, ¿cierto? Donde se mueve ella, ¿cierto? Es entre 0 y θ. Y la función de densidad de probabilidad definida para esa variable x es 2x sobre θ cuadrado. Algo muy importante es este parámetro, ¿listo? O sea, la función depende de ese parámetro. Claro, mire, aquí está abajo, 2x sobre θ cuadrado. Y entonces, claramente acá, para hablar del tema de estimadores, entonces aquí vamos a empezar con que θ es desconocido, ¿cierto? O sea, tenemos una función de distribución de probabilidad, pero no conocemos su parámetro fundamental, ¿cierto? Que en este caso es θ. Entonces, θ es desconocida. Desconocida, ¿listo? Uy. Desconocida. Entonces, esa es la base, ¿cierto? θ es desconocida y necesitamos hallar estimadores para estimar, en redundancia, a θ. ¿Listo? Entonces, según el punto nos dice, nos plantean 4 estimadores que son θ1, que sería x1 más 2x2 más 3xn sobre 6. Y bueno, x2 es este, ¿cierto? x1 más x2 más x3. x1 más x2 más 3 veces x3 sobre 3. θ3 es este, que es x1, mire que es toda la muestra, la suma de toda la muestra, que es desde x1 hasta xn, sobre n, el tamaño de la muestra. Y θ4 sería x1 más x2 más xn, todo eso sobre 2. ¿Listo? Entonces, el primer punto nos pide algo, que es lo siguiente, dice, indique cuáles de los estimadores de θ, es decir, cuáles de estos 4 estimadores son insesgados. Entonces, la pregunta aquí viene y es, ¿qué significa que estimadores sean insesgados? Bien, entonces voy a empezar aquí explicando una cosa importante y yo voy a hacer esto. Entonces, un estimador, voy a poner acá un estimador, voy a poner esto grande. Ahora sí. Entonces, un estimador que, mire, un estimador básicamente lo hallamos en base a una muestra de la población, ¿cierto? Porque no conocemos ese parámetro, entonces vamos a sacar una muestra de la población y en base a esa muestra que sacamos de la población, pues hallamos ese estimador para el parámetro de interés. Entonces, un estimador, voy a poner aquí, depende, ¿cierto? Depende de la muestra, es insesgado, que es el tema que estamos aquí tratando de resolver, es insesgado, ¿cuándo? Y eso es importante entonces, ¿cuándo? Dos puntos, miren, un estimador que depende de la muestra es insesgado cuando el valor esperado, ¿cierto? De ese θ, o de la estimación de θ, es igual al valor o al valor que estamos tratando de estimar. Entonces,
Es insesgado cuando el valor esperado del estimador es igual al valor que estamos tratando de estimar. Entonces, algo muy importante, como les dije, esos estimadores para parámetros de interés provienen de una muestra, ¿cierto? Una muestra de una población. Y por tanto son variables aleatorias. Es decir, los mismos estimadores que yo defino en base a una muestra son variables aleatorias. ¿Por qué? Pues porque yo tengo muchas posibles muestras de una población a elegir. ¿Listo? Entonces yo tengo, por ejemplo, yo tengo una población, entonces yo defino un método de muestreo y tengo muchas posibles muestras. Por lo tanto, si yo escojo una muestra, un estimador me va a dar algo. Si yo escojo otra muestra diferente a la muestra primera, entonces ese estimador me va a dar otra cosa no muy diferente, pero sí un poquito diferente, que no es igual, ¿cierto? Entonces, claramente, ese teta gorro, que es el estimador del parámetro, va a depender de la muestra que yo tome. Va a tomar diferentes valores de acuerdo a la muestra que yo tome. ¿Listo? Y por lo tanto, eso significa que es una variable aleatoria. Y como hemos visto, las variables aleatorias tienen distribución de probabilidad. ¿Listo? Entonces, como este estimador es una variable aleatoria, pues también tiene distribución de probabilidad. Entonces, acá voy a poner lo siguiente. Acá, listo. Mire, teta gorro, ¿cierto? Teta gorro es una variable aleatoria, para que quede ahí como copiado. Es una variable aleatoria. ¿Listo? Es una variable aleatoria, ya que, como les comentaba, ya que pues depende, uy, sí, el grosor del trazo está muy grande. Depende de la elección, depende de la elección de quién, de la muestra aleatoria, ¿sí? De una muestra aleatoria, de una muestra aleatoria. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en mente, ¿cierto? Entonces, es una variable aleatoria, o sea, el estimador de un parámetro es una variable aleatoria. Pues, ¿por qué? Pues porque depende de la elección de una muestra aleatoria que yo haga de una población, ¿listo? Entonces, algo muy importante es entender, pero bueno, eso sin sesgado significa esto. Pero entonces, veámoslo de una forma gráfica. Creo que así se entiende mucho más fácil. Entonces, lo primero que voy a hacer por acá un pequeño dibujito. Acá, aquí va a ser un dibujo. Y entonces, bueno, soy malo aquí, soy un poco malo aquí haciendo gráficos, así. Me salió bien. Bueno. Entonces, supongamos que esta es la función de densidad de probabilidad para Tetagor, suponiendo, ¿listo? Entonces, no sé, se parece a una normal, sí, puede ser cualquiera. Entonces, Tetagor. Supongamos entonces que esta es la función de densidad de probabilidad de Tetagor, ¿cierto? Y nosotros sabemos de definiciones anteriores que el valor esperado de una variable que, por ejemplo, sigue esta distribución de probabilidad sería el valor que sobresale en la muestra. Es decir, por una definición aquí más fácil, es como el valor que dentro de la función de probabilidad tiene una mayor probabilidad de ocurrencia. ¿Listo? Por eso es que se llama el valor esperado. ¿Cierto? Es lo que uno espera que pase cuando uno toma esa variable. ¿Por qué? Espera que pase, pues porque la probabilidad de ocurrencia es mucho más grande. Entonces, claro, esto es el valor esperado de teta gorro. ¿Listo? De teta gorro. Y cuando es insesgado, mire que teta gorro es igual a teta, ¿cierto? Entonces, teta gorro igual a teta. Es decir, que dentro de esa función de probabilidad, la probabilidad de que el estimador, ¿cierto? De que este estimador sea igual a teta, o sea, al valor real, tiene la probabilidad más alta. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante. Eso es lo importante. Eso es importante entenderlo y por eso es que es insesgado. Entonces, por acá, este es el, este es el, este es el mayor, este es el mayor valor. ¿Listo? Si se entendió esa parte, no sé si tiene alguna duda. Con todo gusto de una. Listo. Bueno, mayor valor para tetagorro. Listo. Entonces, esta es la distribución de tetagorro, ¿cierto? Su valor esperado es el valor que uno espera que ocurra dentro de esa distribución de ese estimador.
Y cuando es insesgado, entonces ese valor más importante o el mayor valor para teta, ¿cierto? El valor que tiene mucha mayor probabilidad, pues va a ser exactamente el valor que nosotros estamos buscando. Y eso es lo que uno busca, ¿cierto? Un estimador que es insesgado, es decir, que su valor esperado, que el valor esperado es igual al valor que estamos tratando de estimar, ¿cierto? Son iguales, es lo que uno busca, ¿cierto? Es lo que uno busca. Listo. Entonces, en cuanto a eso, listo. Ahora, por aquí una pregunta. Todo claro, listo, perfecto. Entonces, bueno, eso es algo importante, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, y sesgado, pero ¿qué significa eso? Es importante ahí. Entonces, ahora sí, después de esa pequeña explicación, vamos a iniciar, ¿cierto? Eso es como la base teórica que necesitamos para resolver el primer punto. Entonces dice, tan, tan. El punto A nos dice, voy a volver a releerlo acá, dice, indique cuáles de esos estimadores son insesgados, ¿listo? Entonces, ya sabemos que es insesgado, ya sabemos cómo saber si es insesgado o no. Entonces, primero, y algo muy importante, como los estimadores dentro de acá de este problema dependen de la muestra, entonces necesitamos hallar cuál es el valor esperado de la muestra, o los valores de la muestra, y cuál es su varianza. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Entonces, primero se encuentra, entonces, primero se encuentra el valor esperado de X, ¿cierto? El valor esperado de X, que esto representa como esa muestra aleatoria, ¿cierto? Cada uno de los X de esa muestra, y la varianza, ¿cierto? Y la varianza de X. Perfecto. Entonces vamos primero a hallar eso, a ver qué, cómo nos va a salir. Listo. Entonces, muy importante, donde claramente la función de densidad de probabilidad, donde la función de densidad de probabilidad es esta que estamos aquí viendo aquí arriba. La voy a copiar para tenerla ahí fácilmente. Voy a copiarla aquí y voy a copiar también el dominio donde se maneja. Listo, entonces voy a por acá. Entonces, la función de densidad de probabilidad es esta, ¿cierto? Esta es la que nos plantea. Entonces, ¿cómo nosotros habíamos definido ya el valor esperado? Pues bien, entonces el valor esperado de X, aquí lo voy a definir, ¿cierto? ¿Es igual a qué? Bueno, es igual a la integral de 0 hasta teta, es decir, de los valores de 0 hasta teta. ¿Por qué 0 hasta teta? Pues porque mire que X es desde 0 hasta teta. O sea, esos son los posibles valores que pueden entrar a esta función de densidad de probabilidad. ¿Listo? Recuerden que cuando hallamos el valor esperado, integramos sobre todos los valores posibles de la X, ¿cierto? De la variable. Y esto vamos a integrar entonces X veces, que estamos hallando el valor esperado de X, por f de X dado teta, es decir, 2X sobre teta al cuadrado, y esto en términos de X. ¿Listo? ¿Esa integral quedaría? No me voy a poner aquí a hacer claramente paso a paso las integrales. Voy a pasar un poquito rápido por eso. Entonces aquí sería 2 sobre teta cuadrado, ¿cierto? Sale esa como constante e integramos entre 0 y teta a 2x cuadrado, ¿cierto? Se multiplica esta x y la x de acá. Listo, de x. Uy, pero es que 2 aquí no, ese 2 ya lo saqué. Ese 2 no ahí. Aquí iría x al cuadrado solamente. Y en términos de x, listo. Bueno, entonces ahora simplemente evaluamos esa integral, entonces sería 2 teta cuadrado, 2 teta al cuadrado por esto sería x cúbico sobre 3, ¿cierto? La integral de esto, que es la integral de esto, y esto lo vamos a evaluar entre qué, entre 0 y teta. Al evaluar esto entre 0 y teta, entonces nos daría lo siguiente, que sería 2 tercios de teta. ¿Listo? Eso daría al evaluar esto. Voy a disminuirlo un poquito, esto que está todo gigante. Bueno, entonces 2 tercios de teta, dejémoslo así. 2 tercios de teta, ¿cierto? Ese sería el valor esperado de x. ¿Bien? De x, que es la variable de la muestra aleatoria que sacamos, ¿sí? Que se rige en base a esta función de densidad de probabilidad. Ahora vámonos a la varianza. ¿Listo? La varianza. Entonces, la varianza de x. Recordemos que una forma ya la varianza de x es como el valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de x, pero todo al cuadrado. Entonces, ya tenemos este valor, pero nos falta esto. Es mucho más fácil hallar este valor esperado. Entonces, vamos a hacer eso para poder hallar la varianza. Entonces, el valor esperado de x cuadrado es lo mismo anteriormente visto entre teta, de x al cuadrado por la f de x, 2x sobre teta cuadrado.
y esto en términos de x, ¿listo? Integramos esto y nos daría simplemente 2θ al cuadrado, sí, 2θ al cuadrado por la integral entre ser y θ, ¿cierto? De aquí en este caso sería x cúbico de x, ¿listo? Hacemos la integral y entonces nos quedaría simplemente que esa integral, al evaluarla, ¿cierto? Entre ser y pi, nos daría θ al cuadrado sobre 2. θ al cuadrado sobre 2. Bueno, voy a hacerlo entero más bien. Se queda aquí. Simplemente sería 2θ cuadrado por, esto sería x a la 4 sobre 4, integrado entre, bueno, evaluado entre 0 y pi. Y esto, como les decía, sería θ cuadrado sobre 2. θ cuadrado sobre 2. Entonces, ya tenemos el valor esperado de x, que es este. Tenemos el valor esperado de x al cuadrado, que es este. Entonces, claramente, con esos dos valores, simplemente lo reemplazamos acá, menos esto, y hallamos la varianza, para que nos quede más fácil. Entonces, la varianza de x sería simplemente igual a ¿qué? Simplemente sería θ cuadrado sobre 2, θ cuadrado sobre 2, menos el valor esperado de x al cuadrado, es decir, 4 novenos de θ al cuadrado. Y eso lo que nos daría es θ al cuadrado sobre 10 millones, 18. Entonces, ya tenemos los datos importantes, porque claro, ahorita que vamos a empezar a hallar el valor esperado de los estimadores, vamos a ver que vamos a necesitar esos resultados que acabamos de hallar. Listo. Bueno, ahora sí. Entonces, lo que tenemos que hallar, lo que tenemos que hacer para encontrar para ver si son insesgados o no, es evaluar esto, ¿cierto? Es aplicar la teoría que expliqué ahora mismo. Esto. Sobre cada uno de los estimadores. Entonces, el valor esperado de θ1, de θ2, hasta el valor esperado de θ4. ¿Listo? Entonces, Una empezamos acá. pregunta. Dime. En este caso, para esa función de probabilidad, el valor esperado sería 2/3 de teta, ¿cierto? Sí, 2/3 de θ. Ajá. Mira acá. O sea que ese es el valor que tiene que tomar un estimador no sesgado, ¿cierto? No sesgado para que... No, 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 porque mira que el valor esperado de x depende de θ. O sea que no podemos estimar algo, o sea, no podemos estimar algo con algo que no sabemos. Pero el estimador la esperanza del estimador tiene que dar ese valor Sí, del estimador, no de x. para que sea insesgado. Tiene que dar Sí, 2/3 de teta, no teta. para que sea insesgado, tiene que dar ¿qué? 2/3 de teta. 2/3 de θ. Para que el estimador sea insesgado. Sí, ya lo vamos a ver. Sí, sí. Sí. Ajá, sí, es verdad. Entonces, mira, sí. Ajá, tienes toda la razón. Sí, sí. Vamos a ver aquí lo que nos dice el compañero para que quede más claro. Acá, entonces, entonces el valor esperado de θ1, que es el ejemplo que estaba planteando el compañero, ¿cierto? Entonces, ese valor esperado, ¿qué sería? Simplemente sería aplicarle el valor esperado al estimador que habíamos encontrado por aquí arriba. Miren. Aquí, x1 más 2x2 más 3xn. Entonces vamos a plantear ese primer estimador, que sería x1 más 2x2, x1 más 2x2 más 3xn, listo. Y todo esto lo vamos a dividir entre 6, que es como se plantea ahí el estimador. Entonces vamos a ver si copié bien, x1 más 2x2 más 3 veces xn sobre 6, listo. Entonces, hallemos el valor esperado de eso. Recuerden que el valor esperado, cuando es una constante, la saca, ¿cierto? No afectar nada. Y le tengo que aplicar el valor esperado a esto, a esta parte de aquí arriba. Pero recuerden que el valor esperado es un operador lineal, entonces cuando es en sumas, simplemente se le aplica a cada uno de los valores dentro de la suma. Entonces, esto ¿Y va a ese ser en así. medio de dónde salió? ¿Ese qué? Perdón, es Ese que en no. medio. Sí, sí, es un sexto. Aquí es un sexto. Sí, tienes toda la razón, es un sexto. Y lo hace con un color diferente acá. Entonces, el valor esperado de esto sería esto por el valor esperado, ¿sí? El valor esperado de x1, ¿cierto? Ya que la variable, más, de nuevo, dos veces el valor esperado de x2, ¿cierto? Más tres veces el valor esperado de xn. De xn, listo. Miren algo, bueno, sí, acá entonces
para qué hayamos entonces el valor esperado de X? Pues porque mire que aquí lo necesitamos, ¿cierto? Aquí lo necesitamos. Que Entonces ya todos son sabemos, iguales. sí, claramente porque recuerda la definición de muestra aleatoria. Una muestra aleatoria simplemente sería un conjunto de variables idénticamente distribuidas, y todas siguen la misma distribución e independientes entre sí. Entonces, si todas tienen la misma distribución, entonces cada una de las variables dentro de esa muestra aleatoria va a tener la misma media y la misma varianza. ¿Listo? Es importante tenerlo en mente. Entonces, un sexto por el valor esperado de x1, eso ya lo hallamos arriba, que sería 2 tercios de teta, 2 tercios de teta, más sería 2 veces el valor esperado de eso, simplemente sería 4 tercios de teta, ¿cierto? Más sería 3 por 2, 6 tercios de teta. ¿Listo? Y al hacer esto, eso simplemente sería un sexto por 12 sobre 3 veces teta. Y, ¿cierto? Ahí cancelando esos términos, sí, ahí cancelando esos términos nos daría simplemente 2 tercios de teta, que es lo que el compañero mencionó ahora, ¿cierto? Mire, 2 tercios de teta, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede uno concluir? Que claramente este es insesgado o es sesgado. El estimador teta 1 es sesgado o insesgado. ¿Qué me dicen ustedes? De acuerdo a la definición que habíamos dado antes. ¿Cuál definición me recuerdo, por favor? La definición de insesgado, o sea, de cómo verificamos cuando es insesgado o sesgado. Esta. Pues dice que sea igual a teta, no a 2 tercios de teta, o a la esperanza de X. Entonces, como Sí, o sea, recuerda que un estimador es insesgado cuando el valor esperado de ese estimador es igual a lo que estamos estimando. Entonces, aquí el valor esperado de teta 1 es igual a lo que estamos estimando. Mira que sí, no, porque aquí estamos premultiplicando por 2 tercios. O sea, para que, por ejemplo, para que teta 1 sea insesgado, para que no tenga sesgo, pues entonces nos tendría que dar así. Bien, pero como ustedes pueden observar, el valor esperado de teta 1 gorrito nos dio simplemente 2 tercios de teta. Entonces, como es diferente a teta, el estimador teta 1 sería sesgado, tiene un sesgo. ¿Listo? Tiene un sesgo. Entonces, tiene un sesgo, por lo tanto, no es insesgado. ¿Listo? ¿Sí se entendió esa parte? No sé, de pronto están un poquito confundidos. O sea, simplemente seguirle la definición que les dije ahora. Un estimador es insesgado cuando el valor esperado del estimador es igual al valor que estamos nosotros tratando de estimar. Aquí no nos dio así, porque mire que nos dio que está premultiplicado por 2 tercios. No nos dio igualmente a teta, listo. No sé si hay alguna duda ahí con esa parte de ese cálculo de valores esperados o con pues, el entendimiento de cómo es un estimador insesgado o que no está sesgado. Listo, perfecto. Entonces, en conclusión, entonces, voy por acá, teta 1 gorro, no es sesgado, sino que esos términos hay veces uno los confunde, sesgado e insesgado, son dos términos que son como parecidos, sesgados, ¿listo? Teta 1 es sesgado, ¿listo? Bueno, ahora vamos para la otra parte, que nos dicen hallar el valor esperado, o bueno, verificar si teta 2, el estimador 2, es insesgado o no. De nuevo, entonces simplemente hace lo aplicamos mismo. la definición, No, exactamente. ¿Cómo? hace lo mismo los tres que faltan. A Sí, ver cuál es. exactamente. Ajá, se hace lo mismo. Y si todos Entonces, están sesgados, entonces toma el de menor sesgo. si todos están sesgados, hay otro término que vamos a ver ahorita que es el tema de mínima varianza. ¿Listo? O hay otro que es el error cuadrático medio, que también lo vamos a usar ahora. ¿Listo? Es importante verificar eso. Entonces, bueno, el valor esperado de esto sería simplemente, por la definición del estimador, simplemente sería el valor esperado de un tercio por, ¿por qué? No, espérate. Es x1, ¿cierto? x1 más x2 más 3x3, más x2 más 3x3, ¿cierto? Sería el estimador que me plantearon ahí, y esto sobre 3, ¿cierto? Y esto simplemente sería igual, recuerde, 1 sobre 3
por el valor esperado. Bueno, voy a hacerlo rápido, no voy a copiar aquí como copié aquí arriba, sino que lo voy a hacer de forma directa. ¿Listo? 1/3 por el valor esperado de x1, ¿listo? El valor esperado de x1 más el valor esperado de x2 más 3 veces el valor esperado de x3. ¿Listo? Listo. Entonces, simplemente sería hallar esto y de nuevo ya sabemos cuánto vale el valor esperado de x1, el valor esperado de x2 y 3 veces el valor esperado de x3. ¿Listo? Ya sabemos cuánto vale eso. ¿Qué sería eso? Sería 1/3 por 2/3 de teta, aquí 2/3 de teta, ¿cierto? Más 2/3 de teta, más 3 por 2, 6, ¿cierto? 6/3 de teta. ¿Listo? Y entonces, al hacer ¿qué? Esos cálculos de ahí, eso me daría, bueno, nos daría 10 sobre 9 veces teta. ¿Listo? Que como se observa, de nuevo les pregunto, ¿es sesgado o insesgado? De acuerdo a la definición que les Sería recordé. sesgado. Está sesgado, ¿listo? Porque el valor esperado no me da igual a lo que yo estoy tratando de estimar. Y en este caso es teta. Entonces, de nuevo, entonces, miren que aquí teta 2 es sesgado, ¿listo? Es sesgado. También está sesgado, ¿listo? Faltarían dos valores esperados. Voy a ir un poquito más rápido porque, bueno, es la misma dinámica que estamos haciendo aquí arriba. La última parte sería el valor esperado de teta sub 3 gorrito. Este es el estimador, el tercer estimador. ¿Cómo me definen ese estimador? Me lo definen como 1 sobre n, por el valor esperado, de, miren, era desde x1 más hasta por allá hasta xn, ¿cierto? Que sería como la suma de la muestra sobre n. Mejor dicho, el promedio, ¿listo? Ya me están diciendo, no, uno de los estimadores podría ser el promedio. Vamos a ver si es insesgado o también es asesgado. Entonces, eso sería 1 sobre n por el valor esperado de esto, que claramente sería n veces 2/3 de teta, ¿cierto? Porque le aplicaríamos el valor esperado a cada una de las variables, que son n, y todas tienen el mismo valor esperado, ¿cierto? Por lo que hallamos ahora, entonces sería esto por esto por Por n, n por 2. veces 2/3, ¿listo? Listo. N veces 2/3 de teta. Y claramente aquí se observa que esto se va con esto, ¿listo? Y entonces, mire que también me daría 2/3 de teta. Y de nuevo, teta 3 gorrito está sesgado, ¿listo? Es sesgado porque su valor esperado no nos dio igual al valor que nosotros queremos estimar, ¿listo? Entonces teta 3 está sesgado, ¿listo? Ahora vamos a ver el último para ver si está sesgado o está insesgado. Entonces teta 4 gorrito simplemente sería, la estimación era un medio del valor esperado de x1 más x2 más xn. ¿Listo? Este xn quiere decir el último término de la muestra, la última variable de la muestra. Al aplicar ahí el valor esperado, nos daría un medio por el valor esperado de x1, 2/3 de teta, más el valor esperado de x2, 2/3 de teta de nuevo, y más xn de nuevo, 2/3 de teta. 2/3 de teta, ¿cierto? Y entonces ahí, al hacer eso, ¿qué me da? Mire que me da teta. Entonces la pregunta es, ¿este es insesgado o sesgado? Es decir, ¿el estimador teta 4 está sesgado o es insesgado? ¿Quién me lo dice? Sería insesgado. Ese está insesgado, ¿listo? Ese está insesgado porque, por la definición, su valor esperado es igual al valor que estamos tratando de estimar. Entonces, teta gorrito 4 está, bueno, es que está, es insesgado, ¿listo? Es insesgado. Es insesgado. Bueno, entonces, comparándolos todos, el único que es insesgado es simplemente el teta 4. Pero hay otro término muy importante y es lo siguiente. Miren, voy a hacer otro grafiquito acá para explicarles qué quiere decir ese sesgo. ¿Qué quiere decir el sesgo? Que es un término a veces que es difícil como entender. Bueno, difícil no. Sino que sí, es un poquito raro. Entonces, voy a volver a hacer lo mismo. Miren, aquí supongamos, bueno, supongan que eso está
que eso está aquí simétrico. Listo. Entonces, uno sabe que esta, bueno, supongamos que esta es, por ejemplo, la distribución de probabilidad de θ3. Y como recordaremos, ese θ3 nos dio que está sesgado, que tiene un sesgo. ¿Listo? Entonces, el valor esperado de ese θ3 nos dio claramente, bueno, suponiendo que ese θ3 es el valor esperado, que es el valor que, por decirlo así, sobresale en la muestra, el que tiene mayor probabilidad de ocurrencia, pues el valor esperado de θ3 gorro, que esto está un poco aquí, θ3, ahora sí, θ3 gorro, ¿cierto? Sería esta parte, ¿sí? Esta parte de aquí donde se centra la distribución, ¿cierto? Donde se observa el mayor valor que toma la distribución, es el valor esperado de θ3. Sin embargo, como ustedes, como ustedes recordarán de la definición que les di ahora, el valor esperado de θ3 ya lo vimos que es diferente de θ. Entonces, cuando es esto, se dice que hay un sesgo. ¿Listo? Que hay un sesgo. Y hay una forma de calcular ese sesgo. Entonces, sesgo. Ese sesgo normalmente se denota como B. ¿Listo? Que es como, en inglés es como bias. ¿Cierto? Bias. Entonces, ese sesgo es B, ¿cierto? Y ese sesgo, ¿a qué va a ser igual? Pues ese sesgo lo vamos a definir como el valor esperado, ¿cierto? De θ. En este caso, lo voy a hacer para el caso en el que estamos trabajando nosotros, pero usted lo puede generalizar, ¿listo? Entonces, θ3 gorrito, para el caso en el que estamos trabajando, menos θ, es decir, menos el valor que estamos tratando de estimar. ¿Listo? Esa es la definición de sesgo. Cuando les pidan el sesgo, pues ya tienen la forma en cómo hallarlo. Pero eso, ¿cómo se define aquí dentro del gráfico de la distribución? Pues miren, supongamos que θ, que es el valor al que nosotros estamos apuntando, está más o menos por aquí, en la distribución. ¿Listo? Está por acá. Entonces, claro, miren que lo que estamos viendo es que ese sesgo es la diferencia que hay entre la media, ¿cierto? Sería esta diferencia. Miren, sería este valor, que es este, le quito esto, miren. Es este. Entonces, ese sesgo, voy a borrar esto para que no se confunda. Voy a hacerlo esto mejor amarillo para que sepan de lo que estoy hablando acá. Entonces, este sesgo es la diferencia entre el valor real que nosotros estamos tratando de estimar y el valor esperado. Por eso es que uno desearía que los estimadores sean insesgados. ¿Para qué? Pues para que θ caiga directamente como aquí en el valor esperado, para que ese valor esperado sea igual a θ. ¿Listo? Entonces, esa es como una explicación de lo que es el sesgo, es esta distancia. ¿Listo? Esta distancia que separa al valor al que nosotros estamos apuntando y al valor esperado de la distribución que tiene el parámetro o el estimador que está sesgado. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta ahí? No sé si de pronto les queda alguna duda. O todo está claro con esa explicación del sesgo. ¿Listo? Entonces al parecer está claro. Bueno, entonces, esa era la primera parte del ejercicio. Listo. Por aquí, entonces, esa sería la primera parte de ese punto, que es el punto A. ¿Listo? Sería este punto. Entonces, nos pedían simplemente calcular cuáles son insesgados. Entonces, en conclusión, vimos que el único que es insesgado es el estimador θ4, ¿cierto? Que me trata de estimar a θ como x1 más x2 más xn, sería el último valor de la muestra, y eso dividiéndolo entre un medio. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vámonos para el punto B. ¿Qué se pregunta en el punto B? Se pregunta esto, dice, para él o los estimadores insesgados, ya sabemos que solo hay un insesgado, del literal anterior, calcule su varianza. Listo, calcule su varianza. Entonces vamos a calcular la varianza de ese estimador. ¿Para qué uno calcularía la varianza de ese estimador? Porque nosotros desearíamos que los estimadores estén insesgados y además que tengan una varianza muy pequeña en comparación con otros estimadores. En este caso, como el conjunto de estimadores que se nos presentó, solo uno resultó insesgado, pues vamos a verificar qué varianza tiene este estimador, ¿listo? Ese estimador. Para cuando puede resultar otro estimador para θ, entonces tengamos la forma de compararlos. ¿Listo? Insesgado y de mínima varianza. Esos son como las características de un estimador que sería buenas. ¿Listo? Entonces, B, simplemente me pidieron la varianza de θ
4 gorrito, que sería el estimador de teta, el estimador número 4 para teta. Entonces, claro, ¿cómo calcularíamos eso? Pues simplemente sería, no recuerdo, esperen, yo creo que... Listo, entonces, recuerden cómo era el estimador teta 4, era simplemente un medio por la suma de x1 más x2 más xn. Entonces, nosotros sabemos que la varianza no es un operador directamente lineal, ¿listo? Entonces, las constantes coge y las saca al cuadrado. Entonces, como es un medio al cuadrado, sería un cuarto por la varianza de esas variables ahí adentro. x1 más, de esa suma, perdón, x1 más x2 más xn, ¿listo? Bueno, aquí, entonces directamente se aplica un cuarto por, aquí sería la varianza de x1, ¿cierto? Más la varianza de x2 más la varianza de xn. Y de nuevo, la importancia de haber hallado ya la media y la varianza de la muestra. Mire, esto ya lo conocemos. Esto también y esto también. Se recordarán del punto, bueno, sí, del punto primero, encontramos que esas varianzas eran iguales a, teta cuadrado sobre 18. ¿Listo? Entonces simplemente aquí sería teta cuadrado sobre 18, ¿cierto? Bueno, no lo voy a copiar, simplemente sería 3 veces eso, ¿cierto? Que son 3 veces lo mismo. Bueno, igual, teta cuadrado sobre 18 más teta cuadrado sobre 18. Y claramente, bueno, esto al hacer ese cálculo me daría 1 sobre 24 veces teta cuadrado. ¿Listo? O teta cuadrado. Teta cuadrado sobre 24. Entonces, ¿para qué se busca esto? Como les había dicho, uno desea que los estimadores para un parámetro sean insesgados y de mínima varianza. Entonces, claro, si resulta por ahí otro estimador para el mismo parámetro, entonces ya podemos una forma de compararlos, ¿cierto? Y pues evaluar cuál es mejor que otro, ¿sí? Viendo si es insesgado y de mínima varianza. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta ahí? No sé. ¿Cierto? Bueno, lo importante es que claramente para dos parámetros, para dos estimadores que son insesgados, pues la única forma de, por así decirlo, de desempatar eso y de ver cuál es mejor, es ver cuál tiene menor varianza que el otro. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en mente. Bueno, como les decía, ¿alguna pregunta? No sé. Pero también si no tengo estimadores insesgados, también se compararía por mínima varianza. Cuando uno tiene estimadores que ninguno está, que todos están sesgados, por así decirlo, ahorita vamos a ver cómo usar otra estrategia que sería el error cuadrático medio. ¿Listo? Entonces, eso es como por decirlo así, una métrica para evaluar esos estimadores, que es mucho más general. ¿Listo? Entonces, también se puede utilizar para eso, pero ahorita la vamos a ver. Que es como para desempatar así, para ver cuál es mejor. Sabiendo que los dos son sesgados, así como dice el compañero. ¿Hay alguna otra duda? No sé. Bueno, si no hay más dudas, entonces vamos aquí al punto 2. Entonces, acá, listo. Entonces, el punto 2 dice lo siguiente. ¿No? Punto 2 dice lo siguiente. Dice acá. Entonces, sea x1, x2 hasta xn, una muestra aleatoria de una población con función de densidad de probabilidades. Bien, nos presentan otra función de densidad de probabilidad que tiene como las siguientes restricciones, se podría decir, que es que, primero que todo, sabemos que depende del parámetro teta, ¿listo? Miren, depende de un parámetro teta, aquí lo ven, 1 sobre teta cuadrado por x, que da la menos x sobre teta, y ese parámetro tiene una restricción, y es que tiene que ser positivo, miren, tiene que ser estrictamente positivo, no puede tomar el 0, tiene que ser estrictamente positivo, y x también tiene que ser estrictamente positivo para que esa función pueda generar las probabilidades. ¿Listo? Entonces, claramente aquí teta, bueno, claramente no, se supone que teta lo necesitamos encontrar, teta es desconocido. Teta es desconocido, ¿listo? Necesitamos encontrar a teta. Y para eso nos plantean aquí dentro del ejercicio dos estimadores, que son teta 1 gorro y teta 2 gorro. Y ustedes pueden ver la definición de cada uno de los estimadores. ¿Listo? Ahí están los estimadores que nos proponen para ese parámetro teta desconocido, que en base a él es que se construye esta distribución de probabilidad. Entonces, punto número A, bueno, literal A.
nos dice lo siguiente, miren. Determine los valores de A y de B. Si ustedes se fijaron acá, mire que aquí hay un parámetro A y un parámetro B, entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué se va a hacer con eso? Lo que nos proponen aquí es simplemente que encontremos esos valores tales que teta 1 gorro y teta 2 gorro sean estimadores insesgados. Entonces, suponiendo que teta 1 y teta 2 son estimadores insesgados, vamos a hallar entonces A y a B. ¿Listo? Entonces, como hicimos en el punto anterior, como los estimadores dependen de la muestra, es muy importante hallar la media y la varianza de la variable que sigue esta distribución. ¿Listo? Entonces, voy a hacer eso primero acá. John, una Entonces, pregunta. dime, ¿Cuál es la diferencia entre la notación de la función de probabilidad del primero y del segundo? que es como, no sé, creo que es algún Aquí es capricho con el que lo coma. copió. Creo que es algún capricho el que la copió, pero es lo mismo. O sea, Ah, eso lo mismo. es como esta, que es como dado, o sea, es como f de x dado z. Es. Creo que es un capricho el que hizo el ejercicio, pero igual es lo Ah, mismo. O sea, simplemente es decir, la función de x dada un valor de teta, ¿cierto? O sea, dado un parámetro, tenemos la distribución para teta, para x. ¿Sí? Dado el parámetro teta, tenemos la distribución para x, ¿cierto? Y aquí, pues sí, yo creo que de las dos formas se puede hacer. Y ah, bueno. aquí lo hicieron al revés, o sea, al revés, no, lo hicieron de otra forma. F de x teta, simplemente que la función depende de x y de teta. ¿Bien? O sea, que para modelar a x, tenemos que encontrar a teta para poder definir esa distribución de probabilidad. ¿Listo? Vale, sí. Sí, listo. Entonces, bueno, como les decía, tenemos que hallar de nuevo el valor esperado y la varianza de los estimadores, de los estimadores no, el valor esperado y la varianza de la variable x que sigue esta función. ¿Listo? Entonces, teniendo eso en mente, entonces vamos aquí, el valor esperado de x, ¿cuál sería? Entonces, de nuevo, vámonos acá, simplemente sería de nuevo por definición, muy importante, ¿entre qué y qué está x? Pues x está entre 0 e infinito positivo, ¿listo? Entonces, debemos de integrar entre 0 e infinito positivo. ¿Ok? Y eso claramente estamos hallando el valor esperado de x. Sería x por la función aquí, que simplemente sería 1 sobre teta cuadrado, ¿cierto? Por x e a la menos x sobre teta. ¿Bien? Y esto lo hacemos en términos de x. De x. Entonces acá simplemente sacamos la constante, nos quedaría 1 sobre teta cuadrado por integral entre 0 e infinito positivo. Uy, espera que esto de pronto se confunde con otras cosas. Aquí 1 sobre teta cuadrado, desde 0 hasta infinito. ¿De qué? De x cuadrado, o bueno, x cuadrado directa, así, y x cuadrado, por por la exponencial de menos x sobre teta. ¿Listo? Y eso en términos de x lo tenemos que integrar. Chicos, no me voy a quedar aquí haciendo esta integral, les voy a dar el resultado apenas. ¿Listo? Les voy a dar simplemente el resultado, que ese resultado fue igual a 1 sobre teta cuadrado por esta integral, que al realizarla y evaluarla entre 0 y infinito, daría 2 teta cúbico. ¿Listo? 2 teta cúbico. Y esto, pues claramente se cancela una teta de acá abajo con una de acá abajo, y me quedaría simplemente 2 veces teta. ¿Listo? Entonces, miren, este es el valor esperado para x, ¿cierto? Para la variable que sigue esta distribución que habíamos visto. ¿Listo? Entonces, 2 veces t. Ahora vamos a seguir la misma estrategia. Sabemos entonces que la varianza, para allá la varianza, que la varianza de x es simplemente el valor esperado de x cuadrado menos el valor esperado de x todo ello al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos faltaría por encontrar ahí esto? Esta partecita, ¿listo? Entonces, vamos allá. Entonces, el valor esperado de x al cuadrado sería lo mismo que ahora, simplemente cambiando a la x que premultiplicaba aquí por x cuadrado, ¿cierto? Esto por definición. De nuevo integramos entre 0 e infinito positivo de x cuadrado, 1 sobre teta cuadrado, ¿cierto? 1 sobre teta cuadrado por x por e a la menos x sobre teta. ¿Listo? Eso en términos de x. Bueno, sacamos aquí 1 sobre teta cuadrado como constante. Y aquí ya me quedaría la integral entre 0 e infinito positivo. 0 e infinito positivo.
¿cómo es que es? De x cúbico e a la menos x sobre teta. ¿Listo? Y esto en términos de x. De nuevo, esa integral daría 1 sobre teta cuadrado por, al realizar esto y evaluarlo entre 0 e infinito positivo, me daría 6 teta a la 4. ¿Listo? Al cancelar los tetas del numerador, o sea, el de arriba y de abajo, simplemente eso me daría 6 veces teta al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta es el valor esperado de x al cuadrado. Por lo tanto, con esos dos valores, que es la varianza de x, igual a el valor esperado de x al cuadrado, 6 teta cuadrado, ¿cierto? Menos, pero no si es menos, es sí, menos el valor esperado de x todo al cuadrado. Pero mire que el valor esperado nos dio 2 teta, sería simplemente 4 teta cuadrado. Al realizar ese cálculo, pues simplemente me daría 2 veces teta al cuadrado. Entonces, valores importantes encontrados aquí. Miren, el valor esperado de x y el valor esperado de y, que como el estimador depende de la muestra, ¿cierto? Que es generada por esa distribución, entonces lo vamos a necesitar ahorita para hallar, para ver si son insesgados o no. Entonces, bueno, entonces lo que nos planteaban aquí era, bueno, tenemos estos dos y vamos a suponer que son insesgados. ¿Listo? Ya sabemos qué significa que sean insesgados y en base a eso vamos a hallar a A y a B. ¿Listo? Entonces, por acá, listo. Entonces, ahora sí. Entonces, punto A. Aquí puse A, no sé. No. Entonces, A. Vamos a hacerlo con un color diferente acá. Con el negro para que resalte. Aquí. Ah, listo. Entonces, ¿qué nos dicen? Entonces, ¿para qué? Va a copiar aquí para que, miren, para que teta 1 gorrito, ¿cierto? Sea, para que teta 1 gorrito y teta 2 gorro sean insesgados, ¿cierto? Que es lo que nos están proponiendo ahí que supongamos insesgados. Entonces, para que teta 1 y teta 2 sean insesgados, se debe cumplir lo siguiente, ¿cierto? Se debe cumplir esto, se debe cumplir los puntos. ¿Qué se debe cumplir? Lo que habíamos dicho anteriormente, al principio, que el valor esperado para el caso de teta 1 simplemente sería que el valor esperado tiene que ser igual a lo que estamos tratando de buscar. Y que el valor esperado de teta 2, gorrito, aquí, sea igual a teta, que también es lo que estamos tratando de buscar. Listo, entonces vamos a iniciar con este para ver qué valor es A dentro del estimador, ¿cierto? Para que teta 1 gorro sea insesgado. Entonces, vamos a iniciar con este primero. Y entonces simplemente sería el valor esperado de teta 1 gorro, que es igual a ¿cuánto? Pues vamos a hallarlo. El valor esperado simplemente sería un tercio, ¿cierto? Por el valor esperado de ¿qué? De, según la definición del estimador, sería x1 más 5 veces x2, ¿listo? Más no, menos a veces x3. ¿Listo? Entonces, mire que la suposición que tenemos que hacer es que son insesgados. Claro, entonces, el valor esperado tiene que ser igual al valor que estamos tratando de encontrar. ¿Listo? Entonces, al hacer esto, un tercio por el valor esperado de x1, eso ya lo encontramos aquí arriba. ¿Listo? El valor esperado de esas variables que se distribuyen en base a esta distribución sería 2 teta. ¿Listo? Entonces simplemente sería el valor esperado de x1 a 2 teta. Más, sale el 5 como constante. Y bueno, 5 por 2 daría simplemente 10 veces teta menos, y aquí es importante, a por teta. ¿Listo? Bueno, y esto tiene que ser igual a teta. A por 2 teta, ¿no? A por 2. Sí, pero sí. 2 a teta. Sí, gracias. 2 veces a teta, sí, porque el valor esperado es 2 veces teta. Sería 2 veces a teta. Sí, gracias. Entonces, bueno, daría eso. ¿Listo? Y ahora, claramente, entonces, al realizar esto, 1 sobre 3 por, ¿esto cuánto daría? Esto daría 12, daría entonces 14, pero aquí es menos, que sería simplemente 10 veces, no, espérate, estoy haciendo no. Simplemente sería 12 veces, 12 veces
teta menos 2a por teta, ¿cierto? Y eso sería igual a teta, listo. Entonces, ¿qué nos daría eso? Eso nos daría, entonces, simplemente, que esto sería igual a ¿qué? A 12 veces teta, ¿cierto? Menos 2 veces a por teta. Y eso está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado, entonces simplemente 3 veces teta. Y para finalizar acá, entonces necesitamos despejar a quién? A teta. Entonces despejamos a teta, perdón, a teta no, a A, que es lo que necesitamos hallar en términos de teta. Y esto, entonces, simplemente sería 9 veces teta igual a 2a veces teta. Y entonces, ahora sí podemos despejar simplemente y a me daría entonces 9 medios. Entonces, mire lo que encontramos acá. El estimador teta 1, aquí el estimador teta 1 es insesgado cuando a, que es el valor que desconocíamos, vale 9 medios. ¿Cierto? Cuando a toma ese valor, entonces el estimador teta 1 para el parámetro teta es insesgado. ¿Listo? Porque eso fue lo que supusimos al inicio. Bueno, ahora para hallar b, que es de que depende el estimador 2, simplemente sería el valor esperado de teta 2 gorro, sería simplemente igual a, ¿qué? Sería simplemente igual a 1/8 por el valor esperado de las variables que lo definen. Y esas variables son x1, por la combinación pues de las variables que lo definen sería x1 más b veces x2, que sería el parámetro que tenemos que encontrar, menos menos x3, ¿listo? Y esto de nuevo haciendo la suposición de que es insesgado, entonces esto vale teta. ¿Listo? Ahora, eso sería entonces 1/8 por, de nuevo ya sabemos cuánto vale el valor esperado de cada una de las variables, sería por 2 veces teta, ¿cierto? Más 2b, 2 veces teta, ¿cierto? 2b teta menos 2 veces teta, ¿listo? Y esto es igual a teta también. Bueno, y ahora, al hacer esa operación, eso me daría b, o teta veces b sobre 4. ¿Listo? Y esto es igual a teta. Entonces, claramente ahí los tetas se van a cancelar y lo que me quedaría es que b es igual a 4. Entonces, de nuevo, lo que encontramos aquí es que cuando el estimador teta 2 en el valor b que es desconocido toma 4, es insesgado. ¿Listo? Entonces, esos son los valores que tomamos, que se encontraron ahí. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? No sé, alguna duda ahí para hallar eso. Bueno, como vieron, era simplemente valores esperados en base a valores esperados de la distribución que habíamos hallado anteriormente, es decir, en base al valor esperado de x y a la varianza de x. Listo. Entonces creo que no quedó ninguna duda. Entonces vamos al literal B. Miren lo que me dice el literal B. ¿Cuál de los dos estimadores es mejor estimador para teta? Y me piden usar el error cuadrático medio, que es lo que estábamos hablando ahora. Entonces les voy a explicar aquí en el punto B, les voy a explicar primero algo que no habíamos visto anteriormente, ¿cierto? En el taller, y es qué es el error cuadrático medio. ¿Listo? Entonces, la pregunta aquí es entonces, ¿qué es el error cuadrático medio? ¿Listo? Estoy aplicando aquí. Y entonces, ¿para qué se usa este error cuadrático medio? Pues se usa, voy a copiar aquí así rápidamente, se usa cuando se tienen dos estimadores. Dos estimadores. Pues yo lo voy a usar cuando tengo dos estimadores. Cuando tengo dos estimadores, que los voy a llamar teta 1 gorro y teta 2 gorro, donde el valor esperado de 1, ¿cierto? Donde el valor esperado de 1, o sea, del primer estimador, es igual a teta. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Pues que es insesgado. ¿Listo? Insesgado. Entonces estamos suponiendo que el primer estimador es insesgado.
y que el valor esperado de teta 2 gorrito es diferente de teta. ¿Listo? Es decir, sesgado. Recuerda la definición. Entonces, ¿qué estoy suponiendo? Tengo dos estimadores, uno está insesgado y el otro está sesgado. ¿Listo? Pero, recuerden que yo ahorita les dije que uno prefería estimadores que sean insesgados y de varianza pequeña, ¿cierto? Pero la varianza de, la varianza del que es insesgado, ¿cierto? Que es este, es mayor a la varianza del que está sesgado, ¿cierto? Es decir, en cuanto a la varianza sería mejor el estimador 2, pero en primera instancia vimos que está sesgado y uno prefiere ese estimador insesgado. Entonces, eso es una situación que a menudo ocurre, que yo tengo dos estimadores, uno insesgado y otro que está sesgado, pero el que está sesgado tiene una varianza más pequeña que el que está insesgado. Entonces, uno que usa, acá, acá. Entonces, ¿qué se usa para desempatar eso, por así decirlo? ¿Cierto? Para ver cuál es el mejor. Entonces, la pregunta que uno hace es, entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? Mínima varianza, ¿cierto? O sea, que un estimador tenga mínima varianza o que sea, o mejor, mínima varianza o insesgada, ¿cierto? Esa es la pregunta. Y esa pregunta, entonces yo la voy a responder con una nueva forma de hacer ese desempate que les comentaba, ¿cierto? Que sería el error cuadrático medio. Entonces, eso simplemente sería el valor esperado ¿de quién? De teta gorro, ¿cierto? Aquí lo estoy haciendo de manera general, ¿listo? De manera general. Entonces, que el valor, el error cuadrático, aquí me faltó algo, perdón, aquí me faltó algo, y es que miren, el error cuadrático medio para un estimador teta sería simplemente igual al valor esperado, ¿cierto? Entre teta gorro, ¿cierto? Entre el estimador y el valor real al cuadrado. ¿Por qué se pone al cuadrado? Pues porque en ocasiones puede que el estimador, puede que esta diferencia de aquí nos dé negativa, ¿cierto? Nos dé negativa o incluso se cancele. Entonces por eso se eleva al cuadrado para que se guarde la positividad de esa diferencia. ¿Listo? Porque es como una distancia, por así decirlo. Como una distancia entre un punto y otro. ¿sí? Entre un estimador y el valor real. Y eso lo eleva al cuadrado. ¿sí? Porque recuerden que las distancias son positivas. Entonces, eso hay que tenerlo en mente. Entonces sería el valor esperado de esta diferencia al cuadrado, el error cuadrático medio. El error cuadrático medio, listo. Pero esta forma es un poquito difícil de entenderla, o entenderla no, de calcularla. Entonces simplemente vamos a definir que el error cuadrático medio de teta gorro va a ser igual a ¿qué? Va a ser la varianza de teta gorro, ¿cierto? La varianza de lo que yo estoy tratando, del estimador que yo estoy proponiendo. Más un término que ya habíamos visto ahora, que es el sesgo, ¿cierto? Al cuadrado. Voy a poner por acá, que esto ya lo habíamos visto, que esto es el sesgo. ¿Listo? Entonces mire que se facilita más la consecución de esta métrica, por así decirlo. Entonces sería la varianza del estimador más el sesgo de ¿qué? El sesgo del estimador. ¿Cierto? Que ya sabemos cómo hallarlo. Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en mente. ¿Listo? ¿Alguna duda ahí con esa explicación? No sé. Entonces, bueno, no hay ninguna duda. Entonces, voy a poner aquí algo en rojo y es que, claro, se elige. Entonces, si estamos en esa situación anterior que describí, entonces voy a elegir el estimador, ¿cierto? El estimador con menor error cuadrático medio. ¿Listo? Entonces, definiendo esto, voy a elegir el estimador que tenga un menor error cuadrático medio. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta ahí con respecto a al planteamiento de esa situación, ¿cierto? Que ocurre a menudo, y cómo podemos hacer ese desempate que yo estoy hablando entre cuál es mejor. Entonces simplemente calculamos el error cuadrático medio y elegimos aquel
para el cual el error cuadrático medio sea más pequeño. ¿Listo? Entonces, vamos a ver una aplicación, pero creo que este punto aquí es un poco gracioso porque al inicio nos dicen simplemente verifiquemos, primero que tenemos que verificar que son insesgados, ¿cierto? Para verificar algo. Ah, bueno, algo que también ahí quedó como para decir es que si, miren que si el estimador es insesgado, pues este sesgo va a ser 0 y por lo tanto hallar el error cuadrático medio sería equivalente a hallar la varianza del estimador. Eso pasa cuando tenemos estimadores que son insesgados, cuyo sesgo es 0. Entonces, ese error cuadrático medio sería igual a la varianza de teta gorro. Listo. Entonces, vamos entonces ahora con la explicación acá. Entonces, ¿cuál de los dos estimadores es el mejor estimador para teta? Use solamente el error cuadrático medio. Bueno, entonces usando el error cuadrático medio tenemos. Voy a escribir aquí qué voy a hacer. Ve. Entonces, listo. Entonces, para el caso, para este caso, yo una cosa, anteriormente nos decían que aquí, no, listo. Entonces, para este caso, ¿cuál de los estimadores es el mejor estimador para teta? Bueno, entonces, para este caso, no sé si ya habíamos verificado que son insesgados. Entonces voy a hacer acá. Miren, entonces, ve y decimos lo siguiente. Vamos a calcular entonces ese error cuadrático medio. El error cuadrático medio para teta gorro 1, ¿cierto? Para el primer estimador, que sería este, ese error cuadrático medio sería de acuerdo a la definición que la varianza de teta 1 gorro, ¿cierto? Menos el sesgo al cuadrado. Menos el sesgo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿cuál es la varianza de ese teta 1 gorro? Vamos entonces a buscarla. Entonces sería 1 sobre 9. ¿Por qué 9? Porque recuerden que aquí es un tercio, y como le estamos aplicando la varianza, sale esa constante al cuadrado por la varianza de esa suma que define ese estimador. Entonces, la varianza sería la varianza de x1, ¿cierto? Que es el primer valor que lo define, más 25 veces la varianza, más 25 veces la varianza de x2, ¿cierto? Más, aquí, chicos, algo que se me olvidó decirles, y que aquí tampoco no me acordé, porque no lo menciona bien claramente en el ejercicio, es que aquí en este punto, bueno, voy a borrar esto, no lo voy a borrar, esta lo necesito. Y es que para este punto, entonces estamos suponiendo, en base a los valores que encontramos anteriormente de A y B, entonces se supone, pues lo dije, yo estoy aquí ciego. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que vamos a suponer, se supone que A es igual al valor que encontramos anteriormente. Si me había despistado en eso. Que A sería 9 medios, ¿listo? 9 medios. Y B sería, ¿cuántos que nos dio? 4, ¿listo? Entonces, el ejercicio no nos dice como, bueno, con los valores de A hallados anteriormente, realice el error cuadrático medio para cada uno de ellos. Entonces, por eso fue que me despisté un poco. Entonces, vamos a suponer que A es 9 medios y B es igual a 4. ¿Qué quiere decir eso que supongamos? Pues simplemente que vamos a coger los estimadores que nos dan, que si no mal recuerdo simplemente sería, con los valores que encontramos de A y B, está 1 gorro, sería simplemente igual a x1 más, que sería x1 más 5 veces x2, más 5 veces x2, ¿cierto? Menos a veces, que sería 9 medios x al cubo, ¿listo? Y todo esto sobre 3. Entonces, mire, ya estamos cambiando el valor de A para 3. Entonces, una pregunta. Si ya cambiamos este valor de A, entonces el estimador es insesgado o sesgado. De acuerdo a lo que hicimos anteriormente.
Bien sesgado. Está insesgado, ¿cierto? Porque anteriormente vimos que para el valor A igual a 9 medios, este estimador está insesgado. ¿Listo? Lo mismo con el otro. Un momento, vamos a coger acá x1 más, disculpa que estoy pasando de lado a lado, b veces x2. Pero b ya vimos que nos dio 4. 4x2 menos x3. ¿Listo? Y todo esto lo dividimos entre 8. Entonces, ahora sí, iba a tratar de hacer esto sin ni siquiera haber definido bien cómo nos habían quedado los estimadores. Bueno, ahora sí. Entonces, ahora vamos a tratar de hallar el error cuadrático medio para cada uno de los estimados. Aquí va a haber algo importante que ahorita que acabemos de calcular esta van a ver. ¿Listo? Que se los expliqué anteriormente. Entonces, eso sería un medio, ¿cierto? Pero es un medio. Un noveno por la varianza de x1 más 25 veces la varianza de x2 más, sería ese 9 cuartos al cuadrado, sería 81 sobre 4 por la varianza de x3. ¿Listo? Listo. Entonces aquí quedaría. Y esto ya lo sabemos, o sea, estas varianzas ya las sabemos porque las calculamos anteriormente, ¿cierto? Para la distribución que nos decían. Entonces esto simplemente sería 1 noveno por, ¿cuál es la varianza de x1? 2 teta cuadrado, ¿cierto? Más 25 veces la varianza de x2, simplemente sería 25 por 2 teta cuadrado. Más 81 sobre 4, que fue el a que encontramos, por la varianza de x3, lo mismo, 2 teta cuadrado. ¿Ok? Entonces, ahí encontramos esto. Y entonces, al hacer eso, nos daría simplemente 185 sobre 18 teta al cuadrado. ¿Listo? Chicos, una pregunta. Como ustedes observaron, mire que yo propuse aquí el estimador, pero el estimador no, el error cuadrático medio como la varianza de x1 menos esto. ¿Listo? Pero ustedes creen, ¿por qué yo no la calculé? Lo quise dejar así como para ver. Si ustedes, bueno, recuerdan lo que les expliqué anteriormente, ¿cuál es la relación que había entre el sesgo y un estimador que es insesgado? O sea, ¿cuánto valdría este sesgo entonces, sabiendo que el estimador es insesgado? ¿Y por qué creen entonces que solo para calcular el error cuadrático medio solo lo hice con la varianza? ¿Quién me lo dice? Me acuerdo de lo que vimos ahora. El sesgo es 0. Exactamente, el sesgo es 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recordemos que si reemplazábamos como un compañero comentó ahorita que es sesgado, si reemplazábamos a aquí, entonces esto ya era insesgado, ¿cierto? Esto ya es insesgado. Insesgado. Y aquí es también insesgado, o sea, ambos son insesgados. Y entonces yo les hablé ahora de la definición del error cuadrático medio. Entonces, claro, insesgado quiere decir que, perdón, el error cuadrático medio de un estimador se define como la varianza del estimador menos el sesgo. Pero esto aplica solamente para variables no, para estimadores que son sesgados, porque el sesgo va a valer diferente de cero. Pero en este caso, y por eso les decía que el punto es un poco gracioso, porque nos aplica esto simplemente diciendo que el error cuadrático medio es igual a la varianza, porque los estimadores son insesgados, ¿cierto? Nos pone ahí a trabajar poniéndonos que sea sesgados. Entonces, por eso yo lo hice solamente con la varianza, ¿cierto? Entonces voy a poner acá como para que quede ahí. Entonces, como teta 1 gorro es insesgado, listo, es insesgado, entonces ese b va a valer 0, como le dije el compañero, y el cuadrado claramente va a valer también 0, listo. Entonces, por eso solo lo hice con la varianza. Listo. Chicos, ¿alguna pregunta ahí? De pronto, no sé. Entonces, bueno, en los cálculos, esa varianza ya la habíamos hallado anteriormente, cuando encontramos el valor, pero ahí la varianza de la distribución. Entonces, bueno, creo que no hay dudas. Entonces, vamos a continuar. Bien, entonces miren que el error cuadrático medio, o lo mismo que es la varianza, ¿cierto? Porque el estimador es insesgado, nos daría esto. ¿Listo? Esto nos dio. Ahora vámonos entonces para el error cuadrático medio de teta 2 gorro, que sería igual aquí a que al valor esperado, a la varianza de teta 2 gorrito, menos el sesgo. Aquí de nuevo, con lo que vimos anteriormente, ¿cuánto vale el sesgo? Sabiendo que teta 2 es insesgado, ¿cuánto vale el sesgo?
Bueno, el sesgo vale 0. Ahí disculpan tanto la repetidera, pero uno tiene que repetir para que las cosas se le puedan quedar grabadas. ¿Listo? Entonces, teta 2 gorro es insesgado. ¿Listo? Es insesgado. Luego, pues B vale 0. ¿Listo? Entonces, aquí, luego B vale 0. Entonces, acá, simplemente, sería simplemente calcular la varianza del estimador, ¿cierto? Y esa varianza del estimador simplemente sería 1 sobre 8, sale al cuadrado, que sería 1 sobre 64, por la varianza voy a hacerlo de una, ¿cierto? No lo voy a hacer paso por paso ahí, simplemente sería la varianza de x1, ¿cierto? Sería la varianza de x1 más, tenemos ahí como constante el 4, entonces sale al cuadrado, sería 16 por la varianza de x2, ¿cierto? Por la varianza de x2 y más la varianza de x3. ¿Listo? Sabemos cuánto vale esa varianza de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Entonces eso daría 1 sobre 64 por 2 teta cuadrado, lo mismo 2 teta cuadrado, más 16 veces por 2 teta cuadrado, más, miren, la varianza también vale 2 teta cuadrado, aquí la varianza de x3. Y eso simplemente sería que, al realizar esos cálculos, me daría 9 sobre 16, pero 9 sobre 16, teta al cuadrado. Listo, entonces, ahora, ¿qué comparación tenemos que hacer? Recuerden lo que yo les dije ahora. Un estimador es mejor a otro si su error cuadrático medio es más pequeño. ¿Listo? O sea, el de menor error cuadrático medio, pues va a ser mejor. Aquí, como estamos suponiendo o nos dan estimadores que son insesgados, lo podríamos traducir eso en que la varianza, o sea, el que tenga menor varianza es el mejor. ¿Listo? Ambos son insesgados. ¿Listo? Entonces, para desempatar eso, de que ambos son insesgados y escoger uno mejor, verificamos cuál es el que tenga menor varianza, ¿cierto? En este caso que son insesgados. Entonces, como la varianza de teta 2 gorro, ¿cierto? La varianza de teta 2 gorro que me dio eso es más pequeña que la varianza de teta 1 gorro, entonces, ¿cierto? Si se cumple, que es la varianza de teta 2 gorro, que me dio 9 sobre 16 teta al cuadrado, con respecto en comparación con, por acá, subrayo esto, en comparación con el valor esperado, no, con el error cuadrático medio de teta 1 gorro, o con lo que es lo mismo en este caso, que son insesgados, con la varianza, como la varianza de teta 2 es más pequeña que la varianza de teta 1, entonces desempatamos y decimos que, entonces, por tanto, podríamos concluir, entonces, por tanto, teta 2 gorrito es mejor estimador que, pues, que teta 1, ¿cierto? Teta 1 gorro, ya que es insesgado, que es lo deseable, ¿cierto? Insesgado y de mínima varianza. Y de mínima varianza. Listo, entonces, ¿cómo podemos concluir eso? Bien, entonces, bueno, ahí acá. ¿Hay algo más que hacer en el punto? Bueno, chicos, ¿hay alguna duda ahí? No sé, de pronto tengan alguna pregunta ahí con respecto a este punto. O si todo quedó claro, perfecto. ¿Listo? Bueno, entonces, por lo que veo no hay preguntas. Bueno, entonces al punto C. El punto C me dice lo siguiente. El punto C me dice, miren, de una muestra aleatoria, es como para aplicar a una pequeña muestra, para comparar que de verdad el estimado sí es mejor. Entonces, de una muestra aleatoria de tamaño 5, listo, se obtienen estos datos, 0.73, 0.94, 0.03, 0.17 y 0.42. Mire, calcule la estimación de teta con el mejor estimador encontrado en B. Entonces, mire que anteriormente, ¿qué vimos? Observamos, bueno, son insesgados, listo. De acuerdo a que los dos son insesgados, entonces, ¿cómo hacemos para desempatar eso? Pues con el error cuadrático medio. Ah, bueno, pero si son insesgados, el error cuadrático medio equivale a la varianza. Entonces, estamos comparando los estimadores que tengan menor varianza. O sea, ¿cuál tiene menor varianza para
poder desempatar y decir cuál es el mejor estimador. Entonces, aquí cuando me dicen que con estos datos calcule la estimación, entonces simplemente sería coger y calcular con θ2 gorro, que fue el que me dio menor varianza y por tanto, como los dos son insesgados, entonces me dio que es el mejor estimado. ¿Listo? Entonces vámonos para el punto C. Eso es un poquito ya de aplicación de eso, una muestra muy pequeña. Sí. Entonces, bueno, yo tengo los valores, voy a copiarlos acá. 0.73, 0.94, 0.94, 0.03, 0.03, 0.17 y por último 0.42. ¿Listo? Entonces 0.42. Bueno, entonces en base a estos datos, que estos datos son una muestra aleatoria, ¿cierto? Porque cada uno de esos datos depende de una variable. Entonces sería x1, ¿cierto? x2, x3, x4 y x5. ¿Listo? Entonces es una muestra aleatoria. Por lo tanto, sus valores son independientes e idénticamente distribuidos bajo la misma variable. ¿Y cuál es la misma variable? Perdón, bajo la misma distribución. ¿Cuál es la misma distribución? Pues la que planteamos al inicio por allá. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Listo. Esta. Todos los valores salen de acá. Bueno, entonces, en base a una muestra, ¿qué es esta? Una muestra aleatoria. Entonces vamos a coger esos datos y vamos entonces a calcular el θ2. Entonces, θ2 sabemos que es el mejor estimador ya que es insesgado y de mínima varianza. ¿Cómo se define ese estimador? Sería x1 más 4 veces, que fue, si recuerdan, es el b que hallamos al inicio, menos xb menos x3. ¿Listo? Están acá. Y sobre 8. Entonces mire que el estimador solo me toma a x1, a x2 y a x3. Estos valores no me los toma para calcular la estimación. ¿Listo? Entonces, al hacer esto, simplemente es reemplazar. Entonces, simplemente sería 0.73 más 4 veces por 0.94 menos 0.03. ¿Listo? Y esto sobre 8. Bien. Al realizar esos cálculos, eso me daría 0.5575. ¿Listo? Entonces, según esto, ¿cierto? Con este estimador y para esa muestra, según esa muestra, entonces tenemos que el mejor estimador, bueno, solo teníamos dos y los quisimos comparar, el mejor estimador para θ dentro de esta distribución me dio un valor estimado para θ de 0.5575. ¿Listo? Y ya en base a este estimador, pues podemos calcular probabilidades, ¿cierto? Que también son estimadas. ¿Listo? En base a que la definición de la distribución se dio gracias a la estimación del parámetro que la conforma, que en este caso es θ. Listo, bueno, esa parte es muy fácil. Pues queríamos mostrar cómo se puede aplicar. Listo. Claramente es una base de datos muy pequeñita. Entonces, chicos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda ahí con respecto a este punto? Ya vamos a pasar al tercero. Listo, si no hay alguna duda, entonces vamos a pasar al último punto, ¿listo? Es un punto interesante. Bueno, entonces, tercer punto, bueno, voy a copiarlo de acá. Tercer punto, voy a copiarlo de acá. ¿no? Entonces, simplemente acá. Listo, entonces, ese tercer punto nos dice lo siguiente, y ya nos menciona una distribución que es conocida, que es la Poisson, que ya la habíamos visto en anteriores talleres y en partes atrás pues, del curso. Acá, listo. Entonces dicen, el número de carros, aquí, el número de carros que pasan por un peaje por hora es una variable aleatoria Poisson, que les decía. ¿listo? Y esa Poisson tiene un parámetro lambda que ya lo conocemos, pues lo conocemos la letra, ¿cierto? La letra griega que es lambda, como se representa el parámetro de la Poisson, pero en este caso es desconocido, ¿cierto? Muy diferente a todo lo que siempre nos dan. Bueno, nos decían, el número promedio de ocurrencias por intervalo de tiempo o espacio es tanto, eso es lambda, pero en este caso no lo conocemos, solo lo queremos estimar. Tenemos entonces una muestra x1 hasta x2, pero de x1, x2 hasta xn, que es una muestra aleatoria que representa el número de carros que pasan por el peaje en n, muy importante este término, n,
intervalos de 1 hora. ¿Listo? Entonces, estamos contando en cada n intervalos, ¿cierto? De igual tamaño, estamos contando la cantidad de carros que pasan por el peaje. Y ese intervalo es, y la cantidad de intervalos que estamos tratando son n. Entonces, para estimar el parámetro lambda, se proponen dos estimadores. Se propone el lambda 1 gorro, que sería 1 sobre n menos 2 por la sumatoria de los xy. Bien. Lambda 2 gorrito, 1 sobre n menos 1 por la sumatoria de los xy. ¿Listo? ¿En qué cambian? Simplemente en esto, miren, 2 y 1. Entonces, ¿qué nos queda? Ya nos dan los estimadores, ¿cierto? Debido, no sé, a un proceso de pronto técnico que ya sabían, etc. Y entonces, ahora qué nos queda a nosotros, coger esos estimadores y verificar cuál es mejor que otro. Bien, entonces mire, perdón, el punto A dice, calcule el sesgo, un término que ya conocemos, de estos dos estimadores. Bien, entonces, si recordamos en la definición del sesgo, entonces simplemente voy a, y está en rojo. Entonces, A, vamos a definir entonces claramente primero, tenemos que hallar primero el valor esperado, ¿cierto? Para verificar si es insesgado o sesgado. Claramente aquí ya nos dicen que es sesgado, ¿bien? Pero vamos a hallar eso porque necesitamos el valor esperado del estimador para hallar el sesgo, ¿listo? De acuerdo a la definición. Entonces, esto es igual a 1 sobre n menos 2, ¿cierto? El valor esperado de lambda 1 gorro es 1 menos 2, 1 sobre n menos 2 por la sumatoria de i desde 1 hasta n, es decir, sobre todos los intervalos de tiempo que definimos, del valor esperado de x o y. ¿Listo? Y entonces, chicos, aquí, ¿por qué no hicimos el mismo proceso anterior en el que definíamos el valor esperado de las x? ¿Cuál es el valor esperado de la x ahí? Entonces, para la muestra, ¿cuál es el valor esperado de x? Sabiendo que tenemos una distribución Poisson. Uno sobre n menos 2 por la sumatoria de i desde 1 hasta n de. Sabemos entonces que si tenemos una distribución Poisson, el valor esperado, que sería lo mismo que la media de esa distribución, sería igual a lambda, ¿cierto? Eso es por definición de la distribución Poisson. Y eso simplemente daría entonces, si yo sumo n veces una constante, me daría n veces la constante sobre n menos 2. ¿Listo? Entonces sería n menos 2, n por lambda sobre n menos 2. Entonces ese es el valor esperado. Claramente tiene un sesgo, ¿cierto? Tiene un sesgo porque el valor esperado del estimador no es igual al valor al que yo estoy apuntando a estimar. Ahora, por otro lado, necesitamos el valor esperado de lambda 2 gorro. Esto para acá que se la quitan. Lambda 2 gorro. Y eso simplemente sería, ¿qué? Pues la definición del estimador, que es 1 sobre n menos 1 por la suma desde i desde 1 hasta n. ¿De qué? Recuerden que el valor esperado aplica a las variables aleatorias. Simplemente sería el valor esperado de x1 y esto sería igual a 1 sobre n menos 1 por esta sumatoria. De nuevo, el valor esperado de una Poisson sería simplemente lambda, ¿cierto? O la media, mejor dicho. Desde 1 hasta n de lambda. Y eso sería, si yo sumo n veces una constante, sería simplemente n veces la constante sobre n menos 1. Listo, entonces ya tenemos los dos valores importantes acá y ya nos permiten ver de primera mano que son que los estimadores que nos proponen para lambda están totalmente sesgados, tienen un sesgo. Bien, pero entonces ambos estimadores, voy a poner acá, ambos estimadores son sesgados. ¿Listo? Son sesgados y ya sabemos por qué. Son sesgados. Entonces, el punto lo que nos pide es el sesgo, ¿cierto? Encuentra aquí, calcule el sesgo de los dos estimadores. Perfecto, entonces vamos al sesgo. El sesgo es B1, ¿sí? Lo voy a definir así, como el sesgo para el parámetro, para el estimador 1, que por definición sabemos que es el valor esperado del estimador menos el valor al que estamos tratando de estimar, que sería lambda. Bien, entonces ese valor esperado de lambda 1 gorrito sería simplemente n lambda n menos 2, ¿listo? N por lambda sobre n menos 2. Y a esto le voy a quitar lambda, ¿cierto?
que es el valor que estamos apuntando a estimar. Y eso pues, nos daría, al hacer las respectivas operaciones, perdón, 2 sobre n menos 2 por lambda. ¿Listo? Eso nos daría. Entonces, este es el sesgo que tiene el estimador. ¿Listo? Es decir, ¿cuánto se separa el valor real que estoy tratando yo de estimar de mi estimador? O del valor esperado de mi estimador, mejor dicho. ¿Listo? Entonces, eso es como la interpretación de ese sesgo. Ahora, B2, lo mismo, el valor esperado de lambda 2 gorrito menos lambda, y eso sería igual a simplemente n lambda sobre n menos 1, si no estoy mal. Sí, n lambda, sí. N lambda sobre n menos 1 menos lambda. Espera que aquí quedó un poco feo. Aquí para que quede bien. N menos 1 menos lambda. Listo. Y esto simplemente sería 1 sobre n menos 1 por lambda. Hallamos entonces el otro sesgo, que de nuevo es cuánto se separa el valor que quiero estimar del valor esperado de mi estimador. ¿Listo? Es el estimador que yo estoy tratando. Entonces aquí ya tenemos esos dos sesgos. Bueno, chicos, ¿hay alguna duda ahí? Simplemente aplicamos la teoría que habíamos observado anteriormente. ¿Listo? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Si tienen preguntas de una. Acá. Listo. Listo, entonces. Uy, aquí no era esta. Sí, entonces. Le puse muy pequeño. Entonces el punto A nos dice, calcule los dos sesgos, listo, calculados. Bien, con la fórmula que hayamos observado. B, me dicen, determine el error cuadrático medio de cada estimador. Bien, entonces nos vamos. Ahora sí, es interesante calcularlo. ¿Por qué? Pues porque los estimadores no son sesgados. Y entonces vamos a tener un sesgo que ya lo calculamos. ¿Listo? Entonces nos piden simplemente B. Nos piden simplemente B. Entonces, ¿eso qué sería? Sería simplemente el error cuadrático medio del primer estimador, que es lambda 1 pequeño, simplemente sería igual a la varianza, recuerden la definición que hemos visto, la varianza de lambda 1 gorro, ¿cierto? Menos el sesgo del estimador 1 al cuadrado. ¿Listo? Pero esto ya lo teníamos aquí arribita, ya lo calculamos por acá. Bueno, no lo calculamos. No lo calculamos. Y lo tenemos que calcular. Entonces simplemente sería, ¿cuál es la varianza de ese estimador? Entonces vamos por acá. Y calculamos lo siguiente. A ver, sí. Entonces, vamos por acá. Primero vamos a calcular la varianza de ese estimador. A ver qué nos da. ¿Qué es la varianza del estimador? Simplemente aplicarle la varianza a este valor que estamos tratando de estimar acá, ¿cierto? A este valor que es el estimador para lambda. Simplemente sería 1 sobre n menos 2 cuadrado. Ya saben por qué es al cuadrado, porque la varianza coge las constantes y las saca al cuadrado, por la suma desde i desde 1 hasta n de la varianza ¿de qué? De xy. ¿Listo? De la varianza de xy. Bueno, perfecto, sí. Y entonces, de nuevo aquí, hay otra pregunta y es, ¿cuál es la varianza de una distribución Poisson? ¿Quién me la puede decir? ¿Por qué estoy diciendo una distribución Poisson? Pues porque mire que estamos trabajando en base a una modelación de ese tipo, ¿cierto? Estamos trabajando de que estamos trabajando que necesitamos estimar a lambda, que es el parámetro de una Poisson. Entonces, los datos de la muestra se van a distribuir de forma Poisson. Entonces, se lo recordarán, 1 sobre n menos 2 al cuadrado por la suma desde 1 Igual hasta n. a lambda, no. Exactamente. Recuerden que para la Poisson, tanto la media como la varianza es lambda. ¿Listo? Que no se les olvide acá. Bueno, entonces sería lambda. Bien, y de nuevo, una suma de una constante n veces, simplemente sería n veces la constante, sobre n menos 2 al cuadrado. Entonces, mire que aquí ya llamo la varianza, ¿cierto? Ya llamo la varianza. Y entonces hallemos de una el error cuadrático medio. Entonces yo me vuelvo a escribir acá el error cuadrático medio. Para el estimador 1, simplemente sería
la varianza, es decir, n lambda sobre n menos 2 al cuadrado, ¿cierto? Menos el sesgo al cuadrado. Si recordamos, el sesgo al cuadrado es esto, es decir, es coger esto y elevarlo al cuadrado. Entonces sería menos el sesgo, perdón, menos, pero yo estoy aquí confundido con algo, y es que el error cuadrático medio, lo estoy calculando como no es menos, es más. Anteriormente yo creo que la calculé el error cuadrático medio, sí, igual estaba sesgado. Entonces, ¿cómo puse yo la teoría acá? El error cuadrático medio, yo lo puse restando, aquí es más. Estaba equivocado totalmente. Esto es más, sí, es más el sesgo, no es quitándole el sesgo, sino más el sesgo. Así aquí lo había puesto bien, sí, sino que me había confundido desde ahí en adelante. Para que no se confundan, aquí es, no sé dónde vi ese menos. Vamos entonces, bueno, entonces ahora sí, aquí sería el error cuadrático medio de esto, sería simplemente la varianza más el sesgo al cuadrado, pero ese sesgo, que ya se los acabé de demostrar, ese sesgo es simplemente elevarlo al cuadrado, ¿cierto? Sería simplemente 2 veces 2 sobre n menos 2 al cuadrado por lambda al cuadrado, ¿listo? Y al hacer entonces esa suma, sería n lambda, ¿cierto? Más 4 veces lambda al cuadrado, haciendo el producto ahí, más 4 veces lambda al cuadrado, sobre n menos 2 lambda. ¿Listo? Miren que aquí cuando usted propone este lambda aquí adentro, queda con el mismo denominador, entonces se sumarían simplemente se sumarían los numeradores y abajo quedaría con igual denominador. ¿Listo? Entonces simplemente es esto. Entonces, este es el error cuadrático medio. Bien, ahorita vamos a utilizarlo en el punto C, el punto C es interesante, vamos a utilizarlo. Listo, y para eso nos lo piden. Entonces, listo, entonces el error cuadrático medio encontrado. Decía que era interesante, pues porque aquí los estimadores sí están sesgados, y entonces tenemos que calcular el sesgo, ¿cierto? Que lo hicimos primero, y después calcular el error cuadrático medio en base a la varianza del estimador y en base a su sesgo con respecto pues al valor que yo estoy tratando de estimar. Listo, ahora vámonos entonces para la otra parte. Bueno, voy a poner acá como así para que no. Entonces, la otra parte nos dice el error cuadrático medio de lambda 1, de lambda 2 GOR. Y esto sería que la varianza, ¿cierto? De lambda 2 gorro más, no se me olvide olvidar, más el sesgo al cuadrado. Listo. De nuevo vamos a hacer el mismo proceso, hallamos esa varianza. Varianza de lambda 2, y esto simplemente sería coger acá el estimador ¿cierto? Y sacarle la varianza. Entonces, de nuevo, la varianza coge los valores, las constantes y las saca al cuadrado. Sería 1 sobre n menos 1 al cuadrado. ¿Listo? Por la suma desde 1 hasta n por la varianza de los x. ¿Listo? De nuevo, es algo totalmente parecido a lo anterior. Y es que, como dijo el compañero, la varianza de una Poisson es lambda, ¿cierto? Y como yo les comenté también, para una Poisson, tanto la media como la varianza son iguales. Y entonces aquí sería la sumatoria de i desde 1 hasta n de lambda, ¿cierto? Y aquí sería simplemente n lambda sobre n menos 1 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esto es la varianza. Ahora, entonces, ahora sí, tenemos el error cuadrático medio, porque tenemos tanto la varianza como el sesgo. Entonces, el error cuadrático medio de lambda 2 gorro es igual a ¿qué? A la varianza. Ya la encontramos. N lambda sobre n menos 1 al cuadrado. ¿Listo? Más el sesgo. Recuerden el sesgo lo que nos dio. Miren, el sesgo para la variable B2 nos dio, para la variable B2 no, para el lambda 2 nos dio esto. Entonces sería coger eso, elevarlo al cuadrado y sumárselo aquí. Entonces simplemente sería n cuadrado sobre, perdón, no, lambda cuadrado sobre, ¿qué? Sobre n menos 1 al cuadrado. Entonces aquí me quedó un poco raro esa n menos 1 al cuadrado. Entonces, como observan, mismos denominadores, simplemente sería n menos 1 al cuadrado y sumar arriba. Entonces sería n lambda, ¿cierto? Más lambda cuadrado. Y entonces encontramos
los errores cuadráticos medios. Si ustedes ven, miren que depende totalmente de qué. De lo que nos decían acá, que ese n, sea x1, una muestra aleatoria que representa el número de carros que pasan por el peaje en n intervalos de una hora. Entonces, la estimación de eso depende directamente de n. ¿Listo? La estimación puede ser error cuadrático medio, el error cuadrático medio con respecto al estimador. Al estimador no, con respecto al valor real del A. Claramente, si queremos compararlos, tenemos que verificar cuál error cuadrático medio es menor. Y aquí creo que, no sé qué compañero me mencionó al inicio, de que qué podía pasar si los dos eran sesgados. Entonces, mire lo que hicimos. Acá los dos eran sesgados. ¿Bien? ¿Qué hicimos? Hallamos el error cuadrático medio y en base a ese error cuadrático medio vamos a hallar cuál de los dos estimadores, que ambos son sesgados, es mejor. Listo, no sé si usted por ahí, y de pronto si ya, que le había dicho que íbamos a dar un punto sobre eso. Listo. Entonces, listo. Entonces, ¿alguna pregunta ahí con respecto al cálculo de esos errores cuadráticos medios? Bueno, creo que me preguntas. Ojalá que sí les esté quedando todo bien claro. Listo. Ve. Yo pongo acá esto un poquito más grande. Acá, aquí. Entonces, mire, ve. El punto C, perdón. Encuentre condiciones para que lambda 2 gorro sea mejor estimador que lambda 1 gorro. Entonces, aquí para eso fue que calculamos esos errores cuadráticos medios. ¿Bien? Entonces voy a copiar por aquí algo como a tipo de introducción para el ejercicio. Con este punto ya acabaríamos. C. Dice, entonces yo voy a copiar acá ambos. Voy a copiar acá ambos estimadores. Como les decía, ambos estimadores son sesgados. Aquí una pregunta, no sé. Para comparar dos sesgados, no sirve la varianza. Se hace directamente con el error cuadrático medio. ¿Listo? Porque mira, si tú utilizas la varianza, bueno, voy a hacer por acá algo para explicar el compañero. Recuerda que el error cuadrático medio, de cualquier estimador, en este caso lambda 1, por ejemplo, es igual a la varianza de eso, ¿sí o no? Más b al cuadrado. Entonces, si tú tienes un estimador que está sesgado, entonces mire que vas a tener aquí un valor. ¿Listo? Entonces, si tú los comparas solamente con esto, estás dejando de lado el sesgo que tienen ambos, ¿cierto? Y entonces puedes hacer inferencias incorrectas ahí. Entonces, lo que se propone es, cuando dos estimadores son sesgados, utilicemos el error cuadrático medio para desempatar, ese es un término que yo he dicho ahí a lo largo del taller, para desempatar cuál es mejor que otro. ¿Listo? ¿Sí te quedó claro? Fue el compañero David. ¿Sí te quedó claro, David? Y si no, me vuelves a decir y listo, con gusto. Bueno, entonces acá, sí, estás dejando de lado ese sesgo y eso no se puede dejar de lado. Listo, entonces, bueno, yo iba copiando acá, ambos estimadores pues son sesgados. ¿Listo? Ambos estimadores son sesgados. Eso es lo que le explica el compañero. Y se quiere ver, y se quiere ver algo importante, y es que se quiere ver en base al error cuadrático medio cuando el lambda 2, el estimador lambda 2 que se propone es mejor a el estimador lambda 1. ¿Listo? Entonces, en base a esta introducción que yo hice, para definir si el lambda 2 es mejor que el lambda 1, tenemos que comparar sus errores cuadráticos medios. ¿Cómo lo vamos a comparar? Entonces, para esto, para que lambda 2 sea mejor que este lambda 1, pues entonces la cosa está en que el error cuadrático medio, ¿cierto? De lambda 2 tiene que ser más pequeño que el error cuadrático medio de lambda 1. Eso es lo que yo les comentaba al inicio. Bueno, cuando les expliqué el tema del error cuadrático medio. Un estimador es mejor, en este caso que los dos son sesgados, cuando
el error cuadrático medio de 1 es más pequeño que el otro. Entonces, en ese error cuadrático medio más pequeño está la forma de definir cuál es mejor. Entonces, aquí nosotros queremos verificar qué condiciones hay para que el error cuadrático medio de lambda 2 sea mejor a lambda 1. O en otras palabras, qué se tiene que cumplir para que el estimador lambda 2 gorro sea mucho mejor, bueno, sea mucho mejor, no sea mejor a lambda 1. ¿Listo? Entonces, el error cuadrático, bueno, eso es un gráfico que les iba a mostrar, que les voy a mostrar enseguida. No se los quiero mostrar todavía. Entonces, sería, ¿recuerdan cuánto fue que nos dio el error cuadrático medio? Para lambda 2 sería n veces lambda, ¿cierto? Yo borro por acá, n veces lambda, más 4 veces lambda cuadrado, ¿listo? Sobre n menos 2 al cuadrado. Y esto tiene que ser menor al error cuadrático medio de lambda 1. Pero no, me equivoqué. Si lo puse al revés acá. Este es el error cuadrático medio de, si no estoy mal, de lambda 1. Lo hallé mal acá. Sí. Ah, no, esperen. Esperen, yo creo que lo hice mal acá. El error cuadrático medio de lambda 2 tiene que ser más pequeño. Porque queremos que lambda 2 sea mejor estimado. Entonces, el error cuadrático medio, disculpen acá, de lambda 2 es, esperen que yo aquí hice algo mal. Porque el error cuadrático medio me debe, aquí lo hice mal, disculpen. No está la varianza, aquí. El estimador, ¿qué? El error cuadrático medio para lambda 2, estoy aquí revisando, n veces lambda más lambda 2 sobre n menos 1. ¿Sí? Pero el estimador para lambda 1, no, sí lo hice bien. Sí. Correcto, entonces, este es el estimador para lambda 1. Tiene que ser mayor, disculpen acá que aquí cambié los términos. Aquí es para que quede como la comparación bien hecha. Acá, 1 tiene que ser mayor al 2. ¿Listo? Al 2. ¿Cierto? Para que queden iguales pues de acá hasta acá. Entonces, ahora sí. Entonces, el error cuadrático medio para lambda 2 lo revisamos que era n lambda, ¿cierto? Más lambda 2 sobre n menos 1 al cuadrado. ¿Listo? Aquí es n menos 2, aquí es n menos 1. Listo. Entonces, miren, tenemos que buscar condiciones sobre esto para ver cuándo lambda 2 es mejor a lambda 1. ¿Listo? Entonces empecemos a trabajar con eso. ¿Qué tenemos que hacer primero? Pues para quitar esos cocientes, vamos a multiplicar. Este lo vamos a pasar a multiplicar acá y este lo vamos a pasar a multiplicar acá. ¿Listo? Entonces, hagamos esto, que sería n menos 1 al cuadrado por n lambda más 4 veces lambda al cuadrado. Y eso tiene que ser mayor a n menos 2 al cuadrado por n lambda más lambda al cuadrado. ¿Listo? Entonces, bueno, esto lo había hecho así. Esto, ¿cierto? Al realizar estas multiplicaciones, quedaría de la siguiente manera. Quedaría 3n cuadrado lambda cuadrado más 2 veces n cuadrado por lambda, ¿listo? Y esto, estamos tratando de pasar esto para acá también, sumar, cuando hago esta multiplicación se me generan sumas y restas, entonces yo lo puedo pasar para acá. Eso es lo que va a pasar aquí. Sería 3n cuadrado, lambda 2, más 2n cuadrado por lambda, menos 4 veces n por lambda 2, menos 3 veces n por lambda. ¿Listo? Y cuando yo paso todo eso para el otro lado, pues entonces esto es mayor a 0. Yo cuadro esto. Lambda, esto es mayor a 0. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí este grafiquito ahorita se los voy a mostrar para algo que tengo por acá, para el último resultado ahí de ese ejercicio. Y entonces, seguimos aquí trabajando con este polinomio. Listo, entonces el polinomio se puede facilitar un poquito haciendo esto. Miren, lambda igual a lambda por 3n cuadrado menos 4 veces n. Listo. Más 2 veces n cuadrado menos 3 veces n. Y esto positivo, listo. O sea, esto es lo mismo que esto, simplemente factorizando. Bueno,
Factorizando un poco y sacando como factor común aquí a lambda cuadrado y en el otro lambda y sacando un lambda aquí. Claramente este lambda al pasarlo para el otro lado está multiplicando, pasa a dividir, se cancela, ¿cierto? Entonces quedaría 0. Entonces, ¿qué me quedaría? Lambda por 3 veces n cuadrado menos 4 veces n más 2n cuadrado menos 3 veces n, listo. Y esto pues es mayor a 0, ¿bien? Simplemente pasamos, eso que está multiplicando a todo esto lo pasamos a dividir para que me dé 0. ¿Ok? Quiero despejar a este lambda, porque en base a este lambda voy a encontrar las condiciones necesarias. Entonces, aquí sería lambda por 3n cuadrado menos 4 veces n, o sea, aquí simplemente voy a pasar este para el otro lado de forma negativa, entonces menos 2n cuadrado menos 3 veces n. ¿Listo? Y para despejar a lambda, lo necesito despejado, simplemente sería menos 2n cuadrado menos 3n. Todo esto, este menos aquí quedó, sería esto menos esto. Y esto lo voy a dividir por lo que me dio acá. Mira, está pasando a multiplicar, pasa a dividir. 3n cuadrado menos 4 veces n. Y entonces esta es la parte importante que tenemos que verificar. ¿Listo? Entonces yo por acá la subrayo. Acá. Entonces, miren, esta es la parte importante. Bien, como podemos observar, esta parte de aquí esta parte de la derecha, nos quedó solo en términos de n, que sería el número de esos intervalos, ¿cierto? Que nos explicaron ahí al inicio. Algo muy, muy importante que uno tiene que hacer aquí es un supuesto básico en cuanto al parámetro de la Poisson. Y es que este parámetro de la Poisson, que es lambda, que sería número promedio de ocurrencias en intervalo de tiempo o espacio, ese parámetro siempre, siempre va a ser positivo. Siempre va a ser positivo. ¿Listo? Y esa parte de aquí, pues es negativa. Miren, es menos tanto. Esa parte es negativa. Otra parte muy importante para verificar qué condiciones tenemos es que n es un entero positivo. ¿Cierto? Acá, entero positivo. ¿Por qué? Pues porque, esperen acá, positivo. Pues por la definición, ya que recordemos que la Poisson es una distribución discreta y mire que me dicen n intervalos de una hora. Entonces, el número de carros que pasan por el peaje en intervalos de una hora. Debemos hacer el supuesto de que eso también es entero positivo. ¿Por qué? Porque pueden haber que un intervalo, ¿cierto? Un intervalo de una hora, 2 intervalos de una hora, 3 intervalos de una hora. Yo no puedo decir 3.5 intervalos de una hora, ¿no? ¿Cierto? Porque no se definiría en base al problema que teníamos acá, que es en base a una Poisson. Entonces, dos cosas importantes. Lambda siempre va a ser positivo porque es el parámetro de una Poisson. Y n también siempre va a ser positivo porque sería el tamaño de muestra, por así decirlo, de una Poisson. Tiene que ser un entero positivo. ¿Listo? Entonces, para eso yo tenía este grafiquito por acá. Miren que se ve por acá, acá. Para eso tenía este grafiquito por acá. ¿Bien? ¿Cómo es la forma más fácil de resolver esto? Miren. Aquí en este gráfico yo hice esto. O sea, este es el gráfico de esto. Bien, yo grafiqué esto. Propuse entonces aquí que n era x, etc. Bien, y ya los valores que me va a dar cada uno. Entonces, esta es la función de eso. Bien. Entonces, si ustedes observan aquí, para que esto se cumpla, o sea, para que esto se cumpla, esto siempre me debe dar negativo, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque un número que es siempre positivo, siempre tiene que ser mayor a un número negativo, ¿cierto? Voy a copiar eso para que no quede ahí en el aire. Entonces voy a poner por acá. Entonces, voy a copiar lo que había hecho también de que lambda siempre es positivo. Entonces, lambda, ahorita les hablo del grafiquito que lo dejé ahí como en espera. Lambda es siempre positivo, ¿cierto? En base a que es el parámetro de una Poisson. Y lo que les acabo de decir, y algo positivo, y algo positivo, cuando me refiero a algo, un número, ¿cierto? Y algo, pues un número positivo, siempre, o sea, un número que es positivo, siempre tiene
que ser estrictamente, siempre tiene que ser estrictamente, y un número positivo siempre tiene que ser estrictamente mayor a un número positivo. ¿Se entiende eso? A un número positivo. No sé si de pronto hay alguna duda ahí con eso. Pues como lo básico. Como lambda siempre va a ser positivo, entonces un número positivo siempre va a ser mayor que un número negativo. Ahora, ¿qué tengo yo que asegurar que siempre ocurre? Pues yo tengo que asegurar que esto, para que esto siempre se cumpla, para cualquier n, yo tengo que asegurar de que esto siempre va a ser negativo, para que siempre se cumpla esta desigualdad. Entonces, por eso, yo hice esta gráfica. Esta gráfica es esta. O sea, esta gráfica es de esta funcioncita, 2n cuadrado tal. Yo la grafiqué. Y entonces, si ustedes observan, n solo se mueve entre 0 sin tomarlo, porque n es mayor estrictamente a 0. ¿Por qué? Pues porque si yo no tengo muestra, si yo no tengo intervalos de tiempo en que medir, no tengo nada. Entonces tiene que ser estrictamente mayor a 0. ¿Bien? Entonces no toma el 0. Entonces, como es entero, si no toma el 0, va a tomar al 1. ¿Bien? Entonces, n es mayor o igual a 1. ¿Listo? Aquí. N es mayor o igual a 1. Entonces, miren, el 1 de esta función está más o menos por acá. Yo ponerlo 1, 2, aquí. Está más o menos por aquí. Este es el 1 en esa decisión. Y si ustedes ven, me da negativo. Bien. Bien, ¿por qué? Pues porque lo que yo estoy buscando para que esto para cualquier n se cumpla es que este pedacito de función que está graficada aquí me dé siempre negativa. Listo, vamos para el 2. Listo, miren 2. Vamos para el 3. 3, 4. Entonces ustedes miran para cualquier número entero positivo, que es donde nos estamos manejando como n, esto siempre es negativo. ¿Listo? Entonces, en base a esa explicación, a un número positivo, en base a esa explicación, entonces, como el cociente es siempre negativo, como el cociente es siempre, como el cociente sí, es siempre negativo, entonces, aquí ya para concluir, entonces, la condición siempre se va a cumplir. La condición siempre se cumple. ¿Listo? Siempre se cumple. ¿Listo? Siempre se cumple. Entonces, en base a eso, se concluye, ¿cierto? Se concluye como esa siempre, sin importar qué n yo meta aquí, desde que sea entero positivo claramente, ¿cierto? No se habla de enteros negativos, sino de que desde que n sea entero positivo, cualquier n que usted meta ahí, pues se va a cumplir esa desigualdad. Y si se cumple esa desigualdad, entonces siempre, para cualquier n, el estimador de lambda 2 va a ser mejor a lambda 1. Y entonces yo voy a copiar eso para acá. Se concluye que para todo n, pues lambda 2 gorrito es mejor, ¿cierto? Es mejor a lambda 1 gorro. ¿Listo? Es mejor a lambda 1 gorro. Claramente, estamos buscando de que esto se cumpla. Estamos buscando los n para los cuales esto se cumple. Pero con lo que estamos hablando, para cualquier n, esto siempre va a ser negativo. Y un número positivo siempre va a ser mayor a un número negativo. Y en base a esta gráfica, que es la gráfica de esta, pues, verificamos que para cualquier n entero, para cualquier n que es entero, pues entonces esto siempre va a ser negativo. ¿Listo? Y entonces, por lo tanto, para todos los n que yo le meta ahí, eso va a ser negativo y siempre se va a cumplir la condición. ¿Listo? Chicos, ¿alguna duda ya para? Este sería el último punto ya. ¿Tienen alguna duda ya para acabar? ¿O quedó todo bien entendido? No sé. ¿Tienen alguna duda de una por el chat o prende el micrófono? Y si no, pues entonces, chicos, hasta aquí sería el taller de hoy. Profe, Muy Dime. claro, Joan. ¿puedes mostrarme, porfa, la primera parte del punto 3? La primera parte del punto 3, listo. El punto A. Esta parte. Sí, es que me trae eso. Un poquito, por
Si quieres, les vas a tomar pantallazo. Sí, es que me había trazado nada más de ese pedacito. Mira, si Gracias. quieres, listo, si quieres, no sé si ya habían, si yo les había comentado, yo creé como una página para compartir estos talleres. Si ustedes quieren, les comparto el link, yo ahorita subo el taller y ahí pueden ver los últimos talleres que yo estoy dando, no sé, para que le queden mejor, para que le quede más fácil. Por favor. Les voy a compartir el link entonces. Si no hay más dudas, chicos, entonces voy a compartir el link y listo, voy a ¿qué? Voy a dejar de grabar entonces. Aquí. Sergio, muchas gracias. Listo, con mucho Hasta luego. gusto. Que Chicos, esté bien. hasta luego. Listo. Voy a detener grabación.